Hoy. Muy bien, me Aquí asustan. estamos. No, Yo también estoy aquí. Pensé que estaba hablando como loca sola, pero bueno. no, ¿cómo cree? No, Ok. no. Muy bien. Pero me pasa con 10. No, Domine, jamás. Ay, ¿por qué no? No es así. Me gusta la maldad. Además, en estos 2 meses no he sido mala y me estoy volviendo buena y eso no es muy, muy bueno para mí. ¿De Ahí acuerdo? está, ya pásenme con 10. No, necesito Miss, tengo una mandar. pregunta. ¿Va a grabar la clase? Ya se está grabando. Ah, es que Citlali no puede entrar. Sí, es lo que le mencioné y le mandé mensaje. Si pueden, mándenle el link y díganle que nada más le dé clic, que intente desde una computadora o cambie a un celular, porque no, la vez De pasada... hecho, está en tampoco- celular. Sí, es que tiene que ser en computadora. Dile, es que a veces no te deja entrar desde tu celular. Sí, si no, de todas maneras ya se está grabando la clase, ¿de acuerdo? Ya no Ok. es necesario prender las cámaras, ¿o sí? Sí, No, sí no, no. es necesario y es obligatorio porque si no los voy a sacar de la clase. Ya se le había olvidado. No se me ha olvidado. Ay, Fer, neta. Gracias, Es que eso Fer. nos baja la calidad, maestra. Gracias, Fer. ¿Cómo va a bajar la calidad? Prendan sus cámaras. Qué vergüenza. Es que de verdad, si ustedes vieran la pantalla, estoy hablando a la nada. Le Estoy está hablando un Sí pollito le en estamos patineta. haciendo caso. estoy hablando un pollito en patineta que seguro es Max. Es No, que es en mía. mi celular no me deja. Ok, bueno, prendan sus cámaras, chicos. Les dije a sus chicas que se bañaran, se peinaran, se lavaran la cara al Y menos. me voy despertando. Me desperté nada más por la clase. A mí ya me vio, Hola. le toca a los otros. Solo he visto a A mí Alan. también ya me vio. A mí me vio en la clase pasada. Solo vi a Alan y a un pollito en patineta. ¿De acuerdo? Ok, bueno, de verdad, si no prenden su cámara voy a terminar la clase. Ay, no. ¿Por qué? Ay, no empiece. ¿Cómo que es así? Ya empecé. A ver, espere. Permítame. Miss, no es así. A la de 3 prendemos la cámara. Sí, no sé así. Con todos los profes no nos dijo que activara cámara. Pero yo soy mala. Además, en primero todo el mundo la aprendió. Ellos, pero Ellos, pero nosotros no. Ellos sí se bañan. nosotros nosotros no. íbamos de salida. Y algunos hasta greñudos, o sea, no hay problema, no va a salir de ahí. Pero bueno, Es que yo la verdad, yo no me peiné. yo En tampoco una me peiné. cuarentena, miss. Mira, me acabo de salir de bañar, ni siquiera me peiné. O sea que no hay problema. No, pues yo tampoco me peiné. Yo solo me puse mi gorrito. Está bien, Alana, sí está bien, o sea, no hay problema. Además los he visto, no hay problema. Todos los hemos visto. Ok, chicos, les quería mencionar también, es importante lo de la carpeta de evidencias. Tengan sus archivos a partir del 8 de mayo en esa carpeta que es un folder, o si no, si lo han hecho en su libreta o lo han hecho en Word, pueden imprimirlo y ponerlo ahí. Si lo han hecho en la libreta, necesito que le hagan un apartado de una hoja de color para hacer la separación y digan, a partir de aquí es la carpeta, porque quizá para la evaluación final la voy a necesitar. Y todavía no es seguro, pero quizá yo les diga, vayan a dejar la libreta a la secundaria, o quizá, no lo sé, es que es tan complicado, ya lo hablábamos la semana Pero pasada. no podemos salir, Miss. Por eso, a eso voy. O sea, no les puedo decir cuándo, porque quizá en junio o julio, final de principios, quizá ya se haya restablecido y podamos salir, obviamente con las medidas de seguridad, pero va a ser ya hasta el final. Digamos que si se llegara a abrir la opción de que ya nos dejen salir, quizá yo les pida la libreta, a eso iba, ¿no? O sea, no es obligatorio que la tengan que ir a dejar ahorita, sino que va a haber un momento en el que yo la voy a requerir y necesito que la tengan a la mano porque quizá con eso voy a evaluar el año escolar, porque además también me preguntaban en primeros que si iba a realizar examen y yo les decía que para mí es un tanto complicado porque no creo, no confío en ustedes, sé que lo van a hacer a través de Wikipedia, que es lo peor, y ni siquiera va a representar un conocimiento significativo, ¿no? Entonces, me preocupan mucho ustedes para la realización de su examen con mi PEMS y que se vayan bien preparados, ¿de acuerdo? Ahora, también quería decirles que, pues, obviamente cuentan con una excelente maestra que soy yo y no me gusta echarme flores, pero pues hay que reconocer que ustedes trabajan también muy bien, que han trabajado muy rápido y que también estuvimos trabajando a la par y que logramos que para marzo, cuando empezó la cuarentena, hubiéramos avanzado la mayoría de libros. Si ustedes se dieron cuenta, ya nada más estamos viendo lo último, ¿no? Ya como los últimos sexenios, que eso ya no viene,
en el examen, ¿no? Pero lo que bien importante lo vimos ahí, incluso en el club vimos Historia Universal, Historia de México. Entonces, logramos ver toda la historia del mundo en un año, incluso menos, ¿no? Entonces, igual felicitarlos por eso, porque de verdad, pues, sin ustedes que trabajan bien, no lo hubiéramos logrado, y pues obviamente también a su excelente maestra, que si no, no lo hubiera logrado, ¿no? Obviamente, les digo, si no me echo flores, ¿yo quién? Pero bueno, ahora, ¿ya vieron su video de la semana pasada? Ya. El desarrollo está... Ujú. Ok, estuve calificando tareas, chicos, muchas son copiadas. No voy a decir nombres, pero muchos se copian la tarea o se la envían y nada más le cambian el nombre. O hay unos que hasta flojera les da cambiar el nombre y, por ejemplo, aparece el nombre de una mujer cuando le envía un nombre, ¿no? Entonces, Ay, no, qué feo caso. sí, ¿qué fue caso? Y no voy a decir quién. Diga. No, porque son los que acaban de hablar. Entonces, justamente... Yo no le he entregado nada. Bueno, no tú, pero no nada más fue en mi materia, lo percibimos en varias materias, entonces tengan cuidado con eso, chicos, porque saben que a mí no me interesa mucho, ¿no? Digamos, con que ustedes aprendan, eso es lo que a mí me interesa, es decir, con que ustedes vean los videos y yo sepa que los vean, con eso me interesa, pero las tareas me las exigen para evaluación, pero tampoco no se vale que pues nada más copies la tarea de alguien más y la envíes, ¿no? Pero incluso, bórrale el nombre, ¿no? No sé, en fin. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí del video pasado? ¿Quedó claro el desarrollo estabilizador? ¿Quedó claro el sistema económico del milagro mexicano? Sí. ¿Seguros? Yep. Creo que sí. Sí, más o menos. ¿Qué más o menos? ¿Qué no quedó claro? Es que no sé, es diferente porque eso lo vimos en un video. ¿Qué tal si usted nos lo explica mejor? Ok, bueno, como no quieren prender su cámara, yo les había dicho que cuando quieras opinar tienes que alzar la mano, ¿no? Pero obviamente, pues como no lo están haciendo, abajo donde dice más, ¿ya lo vieron? Busquen donde dice más y ahí aparece, creo que opinar o algo así como comentar clase o algo así. Y ahí les va a aparecer un link, más bien un botoncito, le dan clic y les va a aparecer un dedito, una mano así. Eso significa que quieres hablar. ¿De acuerdo? Entonces, como no tienen su cámara prendida, si alguien quiere opinar algo, que lo dudo porque ustedes no quieren participar, me va a aparecer a mí un dedito para saber que alguien quiere hablar. ¿De acuerdo? Y de esa manera se le va a dar la palabra. Muy bien, así como a Fer le apareció, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya le vieron todos dónde? Yo acabo de entrar, Miss. Ay, Max, como siempre tarde. Muy bien, te aviso que si no prendes cámara los voy a sacar. Ya a mí no me funciona la cámara, maestra. Excusa. Extraño, mira, fíjate, extraño tus excusas. Si no era la libreta, si no es la computadora, que no tienes internet, que no tiene tu cámara. ¿Qué excusa nueva me darás la siguiente semana? Pero en fin. Bueno, vamos a trabajar, chicos, con el tema de desarrollo estabilizador y el milagro mexicano, que es el que vimos la semana pasada, que es el que nos va a dar la pauta para esta semana ver lo del 68. Les estaba diciendo a ustedes que justamente es el video que acabo de subir, el video del 68, y me gustaría que lo vieran, porque a partir de ahí les dejé una tarea. Tienen que ver una película. Les subí 4 películas, pero ustedes tienen que elegir una. No tienen que ver las 4 para que al rato no me vayan a mandar mensajes todos enojados diciendo que les dejé un buen de tarea, ¿de acuerdo? De esas 4 solo van a elegir una y solo van a hacer una reflexión de media cuartilla, ¿de acuerdo? Pero no quiero que me digan, la película trata de esto, no quiero que me narren, quiero que me hagan una reflexión en torno a al tema que les voy a dar ahorita, que es el 2 de octubre, y la película, ¿de acuerdo? El tema de hoy se llama Movimientos Sociales y Políticos de México de 1940 a 1970 y tiene que ver con, en el ámbito económico y social, es lo que vimos la semana pasada con el desarrollo estabilizador en cuanto a la economía. Recuerden que les había dicho que se encontraba Miguel de la Madrid gobernando, Ávila Camacho, Díaz Ordaz y no recuerdo el otro presidente, Ruiz Cortines. Son los presidentes que se van a encontrar a lo largo de este periodo del 40 al 70, en el cual vamos a tener una alza en la economía. Asochidas, Cifer, dime. ¿Cuál era el tema? Movimientos políticos, sociales
y económicos de México. Repito, movimientos sociales, políticos y económicos de México de 1940 a 1970. Repito, movimientos sociales, políticos y económicos de México de 1940 a 1970. ¿De acuerdo? Bueno, ya la semana pasada vimos el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano, que son estos dos florecimientos que se dan en la economía mexicana a través de que cuando se encuentra en guerra Europa, México puede crear la materia prima para que puedan pelearse y matarse allá, ¿no? Entonces, esto va a ser sostenible a México y en general a América Latina, que va a hacer que obviamente México va a generar una economía muy grande, va a posicionar a México en un sistema económico en el cual va a ser competitivo contra todo el mundo, porque además va a generar más fábricas, más empleos, muchísima gente va a migrar del campo hacia la ciudad, Oye, chismos, esos son míos. Apaguen sus micrófonos, chicos, por favor. Va a generar que obviamente la economía... ¿Te escucho, Raúl? Raúl, ¿quieres comentar algo? Habla rápido. Raúl. Ok, apaguen sus micrófonos, chicos. Bueno, el punto es que, bueno... Se murió el pana. Apaguen sus micrófonos. Ok, bueno, si quieren comentar, alcen la manita, por favor. Bueno, el punto es que esto va a generar que la economía en México se estabilice, pero también va a haber un problema político y social en México, porque obviamente el abandono del campo se va a dar muy fuerte, ya no va a haber cosecha, la gente va a dejar de trabajar en el campo por irse a trabajar a la ciudad, pero también va a generar que haya una malbaratación de mano de obra, es decir, la gente va a trabajar por menos dinero, más tiempo, y va a haber pérdidas de empleo, ¿no? Esto está pasando en la economía de 1940 a 1970 y es lo que se le llama como el milagro mexicano cuando la economía se estabiliza, ¿de acuerdo? Ahora, en lo político, ¿qué está pasando? En el mundo, chicos, están pasando varios conflictos políticos y sociales. Recuerden que por ahí de los 70 surge algo que se va a llamar el movimiento hippie, que son estas personas que están abogando, pelean porque ya no haya guerra, porque acuérdense que estamos en la Segunda Guerra Mundial, al término, y está la Guerra Fría. Entonces están peleando porque no haya guerra, hay manifestaciones, hay marchas pacíficas, y la mayoría de las personas que inician este movimiento son jóvenes de universidad. Estos jóvenes de universidad lo que quieren es que no haya guerra, que haya este tipo de armonía, que seamos todos hermanos, que no exista visa, que haya una unión entre países y que incluso haya paz, ¿no? Eso es lo que se pelea, el peace and love, que es esta frase de los hippies. Estos movimientos surgen en Estados Unidos, en París, en Alemania, y gran parte de Europa, en las universidades de las personas más estudiadas, son las que generan estos movimientos. Entonces, en México se va a dar una replicación igual de estos movimientos. También los jóvenes de la UNAM, de Politécnico y de diversas universidades van a salir a manifestarse buscando paz, ¿de acuerdo? Pero ¿qué está pasando en el mundo que puede conflictuar la estabilidad política del mundo? Recuerden que en la Guerra Fría es la pelea del bloque capitalista contra el bloque comunista, que es la URSS, y el capitalista lo representa Estados Unidos, ¿de acuerdo? El miedo del mundo es que todo el mundo se vuelva capitalista o que todo el mundo se vuelva comunista. Y la Guerra Fría se resume a que la mitad va a lograr o va a intentar que la otra mitad se convierta en todo el mundo y la otra mitad lo mismo, ¿no? Tanto que el mundo se vuelva capitalista o comunista. Y esto se resume a la Guerra Fría. Por eso es que se van a dar las guerras allá en Vietnam, en Corea, que es lo que va a generar que las dos Coreas se dividan, Corea del Norte comunista y Corea del Sur capitalista, o la división de Vietnam, que después se deshace, o la pelea de Cuba contra Estados Unidos, y que Cuba se vuelve comunista hasta 2015, y la guerra de Afganistán, la invasión de Kuwait, etcétera, ¿no? La separación de los Balcanes, etcétera.
Todos estos conflictos están pasando en la Guerra Fría y entonces todo el mundo tiene miedo de que acá, al menos en América, nos vuelvan comunistas. Porque recuerden que existe algo que se llama la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es América para los americanos. Esta frase significa que si alguien invade Estados Unidos, todos los americanos tenemos que defender a Estados Unidos. Pero si alguien llega a invadir México, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos nos va a defender, ¿no? Esa es la famosa doctrina Monroe que escriben los gringos y que nadie ha debatido y que nadie ha derrocado, ¿no? Entonces, por eso es que hasta ahora, cada que hay una guerra, México tiene que ser aliado de Estados Unidos y en general América Latina tiene que ser aliado de Estados Unidos, ¿no? Este es el conflicto. Ahora, cuando existe esta ley, existe un miedo muy grande en América porque en cualquier momento pueden llegar los comunistas y volvernos comunistas. Y esto es un peligro para el gobierno, porque recuerden cuáles son las características de los comunistas. En primera, pues que los comunistas o los países comunistas tienen un dictador, es decir, el presidente o el gobernador se va a quedar toda la vida hasta que muera. La otra es que no hay opinión pública, porque si tú opinas en contra del gobierno, lo que va a pasar es que en el mejor de los casos, te van a encarcelar, o te pueden matar, o te pueden torturar, ¿no? Hasta la muerte. O sea, son los casos en los que puede haber. Recuerden los campos de concentración, recuerden los gulags, que son campos de concentración rusos o allá en Serbia, y pues por ahí existen más que no sabemos, ¿no? Pero existen muchísimos en las dictaduras. En fin, el punto es que en México existe ese miedo. Ahora, dentro del gobierno, el gobierno de México se caracteriza por tener un gobierno democrático. Recuerden que los gobiernos democráticos tienen varias características. Es una constitución, tiene un presidente, tiene los 3 poderes que son ejecutivo, legislativo y judicial, y estos poderes obviamente están justificados en la Constitución y en nuestra nación, ¿de acuerdo? Obviamente no puede haber un presidente reelegido desde Porfirio Díaz y debe de haber votaciones cada 4 años, hasta Lázaro Cárdenas, que cambia a 6 años, y pues el presidente en mando es el que se encarga de todo lo que es es como de un organigrama, es decir, es la parte más alta dentro de una estructura nacional, ¿de acuerdo? Ahora, están pasando las huelgas en Europa, la gente está haciendo marchas, está haciendo manifestaciones, está buscando la paz en el mundo, pero también buscan darle voz a los jóvenes, a los estudiantes, ¿no? Que son personas que se han visto invisibilizadas, porque son esas personas que son pensadas como gente que solamente está perdiendo el tiempo en las universidades en vez de ponerse a trabajar, ¿no? Que lo que el mundo necesita es mano de obra. No necesitas a gente estudiando, porque la gente que estudia piensa y la gente que piensa es un peligro para el gobierno. ¿De acuerdo? Esto va a generar un conflicto en varias partes del mundo, porque obviamente estos jóvenes van a empezar a ser reprimidos. ¿Qué es reprimido? Que obviamente mandan al ejército, a la marina, a sus instituciones de seguridad para intentar apaciguar, calmar, en el mejor de los casos, calmar a las manifestaciones, pero en el peor de los casos son atacados con las bombas Molotov, ciertas técnicas que muchas terminan en asesinato, ¿no? Pero bueno, eso está pasando en Europa. Ahora, otro conflicto que va a pasar es que, bueno, Cuba se va a libertar, es decir, va a haber 2 personajes importantes que van a libertar Cuba, que es el Che Guevara, y que es Ernesto Che Guevara, que es argentino, y Fidel Castro, que es jefe del ejército militar, que son los que van a libertar Cuba a través de un golpe de Estado que van a generar para derrocar al gobierno y poderse quedar como presidentes, que el único que se va a quedar como presidente es Fidel Castro, y el Che Guevara se va a dedicar a ser un revolucionario por todo el mundo, ¿no? Dile que no. En este sentido, el Che Guevara va a escribir un libro que se llama Los Caminos de la Libertad, en el cual prácticamente él narra dónde lo puedes encontrar, y por esta situación Estados Unidos lo asesina, ¿no? Porque prácticamente lo va siguiendo, ¿no? Porque el Che Guevara era ¿cómo se le puede llamar? Pues un aventurero que andaba en su moto, andaba libertando, llevaba estas ideas de comunismo de Carlos Marx, estas ideas de que todos debemos de ser iguales, de que no debe de haber un presidente, de que debe de haber libertad, etcétera, ¿no?
Y estas ideas representan un peligro para Estados Unidos y obviamente para América Latina, porque en cualquier momento América Latina puede volverse en contra de Estados Unidos, ¿no? El chiste es que por esta razón matan a Ernesto Che Guevara, que dato curioso, Ernesto Che Guevara peleaba contra el capitalismo y contra pues contra ciertas cosas de opresión. Y es muy curioso que hoy en la actualidad su imagen sea vendida y replicada en playeras y en ropa. Incluso fue marca de Levi Strauss, ¿no? De los Levi's, de los pantalones Levi's, para ser replicado y vendido, ¿no? Entonces yo creo que si viviera, se volvería a morir por darse cuenta que su imagen es replicada para venta, ¿no? Y otro dato curioso es que, bueno, a veces los movimientos homosexuales, que se llaman gays, lesbianas, el movimiento de expresión que le llaman ideológico de orientación sexual, muchas veces utiliza al Che Guevara como imagen de libertad, pero esto genera un conflicto porque Ernesto Che Guevara era homofóbico y mataba a todos los homosexuales que encontraba en su camino, ¿no? Entonces también hay que tener una buena lectura de la historia para saber que a veces utilizamos símbolos o imágenes sin saber realmente el contexto que cada uno implica, ¿de acuerdo? Bueno, el punto es que asesinan al Che Guevara, en Europa se están dando conflictos, marchas, manifestaciones, y en México va a pasar algo similar. Pero también hay un punto importante. En México, en el 68, México logra ganar la sede para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. Pero representa un conflicto muy grande porque México viene de un desarrollo estabilizador en el que la economía está estable, pero más o menos ya en el 68 ya está cayendo en una crisis porque se nos viene la crisis del petróleo de Europa y no hay dinero para poder mantener unos Juegos Olímpicos, porque unos Juegos Olímpicos no es como decir, vengan y aquí están los estadios y todo padre. Representa que tienes que construir estadios dignos para cada disciplina, natación, carreras, sí, es que no sé cómo se le llama, lanzabala, no sé. El chiste es que gimnasios para gimnasia, etcétera, ¿no? México no tenía los estadios, los únicos estadios que tenían, pues más conocidos, pues era el de Monterrey, tenía el de México, que obviamente es el Estadio Azteca, y alguno que otro, ¿no? Necesita dinero para poder construir todo esto, pero ¿qué ganaba México con que trajera los Juegos Olímpicos? Pues gana, obviamente, un derroche económico muy grande, porque además va a venir muchísima gente, va a venir muchísimo turismo, y además va a traer turismo de rama económica, va a dar a conocer a México a través del mundo, México se va a posicionar como un referente en cuanto a cultura, etcétera, ¿no? Entonces, convenía muchísimo para México el que trajera los Juegos Olímpicos, y por esta razón, México se aventura a postularse como sede y la gana. Pero el gobierno de ese momento decide hacer recortes a las cosas que ellos creían que no eran importantes para el momento para poder construir los estadios olímpicos, ¿no? ¿Qué recorta? Pues recorta principalmente la educación, que siempre la educación y la cultura siempre nos hemos visto afectados por estos tipos de recorte, porque se cree en México que la cultura, la historia, las tradiciones, las costumbres y la educación no es importante, porque vuelvo a lo mismo. La gente cree que si tú estudias y conoces, eres una persona peligrosa que pone en riesgo la estabilidad y el sistema social del momento. ¿De acuerdo? Oigan, ¿se escucha bien? Se empieza a trabar mi cámara. Díganme si me escuchan bien. La escucho bien, pero sí, la cámara sí se traba demasiado. ¿Se escucha bien? Pero bien. bueno, con que se escuche bien, ¿sale? Vale. Si empieza a escucharse cortado, me dicen Cortado. ¿Ya se escucha cortado? No, nada más era para decirlo. Ok, si se empieza a escuchar cortado, me avisan, chicos, para que pueda solucionarlo. Pero bueno, entonces, bueno, esto está pasando en el mundo, en México se aventura a hacer esto, hace recortes a la economía, a la educación y a algunos sectores obreros, a fábricas, a la industria, incluso el campo, ¿no? El campo se recorta, pero pues como no había nadie trabajando en el campo, nadie se manifiesta, ¿no? El punto es que, bueno,
En el norte se van a empezar a dar las primeras manifestaciones en contra de estos recortes a través de Monterrey, a través de ciertas universidades allá, donde la gente no está conforme, los estudiantes no están conformes, porque dicen que cómo es posible que México prefiera invertir en estadios olímpicos que en la educación de México, ¿no? Entonces va a haber esta dicotomía porque entonces van a empezar a manifestarse y estas ideas se van a esparcir por todo México generando un sinfín de marchas, de huelgas, de manifestaciones, que es diferente, huelga, marcha, manifestación. Ya les había explicado alguna vez, pero ahorita lo retomamos. El punto es que se va a generar este conflicto en todo México y que va a llevar a que pase la situación que ya les había contado, creo que desde segundo, que es la historia de San Miguel Canoa, aquí en Tlaxcala, donde linchan a unos jóvenes. Eso fue el 14 de septiembre de 1968 porque el sacerdote de la comunidad cree que estos jóvenes, que son trabajadores de la Universidad de Puebla, creen que van a llegar a traer ideas comunistas, ¿no? Que lo que quieren hacer es que el pueblo se convierta comunista y que ponen en riesgo a ese pueblo. Imagínense la idea de este sacerdote de creer que iban a traer ideas comunistas. Pero, o sea, lo que quiero que vislumbren es cómo una persona representante de la religión católica en ese momento tiene miedo de una ideología que está recorriendo el mundo y que puede poner en riesgo su estabilidad o su estructura, ¿no? Entonces, ese es el conflicto que va a generar la historia de San Miguel Canoa, donde son linchados estos 4 o 5 chicos, y de esos 5 chicos solo sobrevive uno, que es el que cuenta la historia hasta la actualidad, y por el cual sabemos lo que pasó. Si hubiera muerto, jamás, me supongo, hubiéramos sabido esta historia, pero el punto es que a partir de ese momento, los estudiantes, los trabajadores de universidades, los maestros van a ser mal vistos. Ahora son el enemigo de México, ¿de acuerdo? A partir de este momento, los jóvenes estudiantes van a ser perseguidos, atacados y reprimidos en el mejor de los casos. En el peor de los casos, va a concluir con la masacre del 2 de octubre, donde mueren... no tenemos cifras exactas, se dice, el gobierno dijo que solo fueron 80 muertos, cuando en realidad hay más de 2,000 desaparecidos, entre jóvenes, niños, adultos mayores, de todo, ¿no? O sea, en realidad, a la fecha no se sabe una cifra exacta de las personas que desaparecieron esa noche, pero en fin, el punto es que a partir de este momento va a haber una represión hacia los estudiantes y lo vamos a ver en repetidas ocasiones. En esto San Miguel Canoa, el 2 de octubre, tenemos otra masacre que le van a llamar en Halconazo, por ahí de 1971, cuando reprimen a jóvenes del Politécnico, tenemos la matanza de Ayotzinapa y tenemos muchísimas más, ¿no? Pero las más conocidas son estas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, el punto es que se van a dar a partir del 14 de septiembre del 68, se van a dar una serie de manifestaciones muchísimo más grandes aquí en la Ciudad de México, que van a ser organizadas por jóvenes de la UNAM y Politécnico, que son las máximas casas de estudio para ese momento, y que son las que van a generar huelgas, marchas, manifestaciones, y que van a ser reprimidas. Les digo, el gobierno va a enviar a muchísima gente, muchas personas del ejército, de la marina, a que repriman estas manifestaciones y que las disuelvan, porque obviamente los ojos del mundo están puestos en México. En ese momento empiezan a llegar los turistas, empiezan a llegar los comunicadores que empiezan a hacer reportajes sobre México, etcétera, ¿no? Entonces, al gobierno no le convenía que se diera un reflejo de lo que estaba pasando en México, porque esto podía poner en riesgo los Juegos Olímpicos, que no era tanto que le importara, lo que le importaba era el derroche económico que iba a dejar. Ellos lo veían como una inversión, digamos, ¿no? El punto es que, bueno, la última marcha se va a dar el 2 de octubre, cuando se conmemoran, se celebran que justamente la ocupación militar salió de Politécnico porque el ejército estuvo posicionado en Zacatenco, que es la máxima casa de Politécnico, estuvo ocupada alrededor de un mes por el ejército y justamente sale el ejército de ahí el 1 de octubre, perdón, y los estudiantes celebran yendo a la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, haciendo un meeting. Un meeting es cuando vas caminando de un lugar y llegas a uno, te congregas y ahí empiezas a gritar consignas, frases, ¿no? Una vez que se encuentran en Tlatelolco, por ahí dicen que llegan de las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde muchos asistentes refieren que empiezan a ver personas vestidas de civil con guantes blancos. Estos se les llaman halcones. Son grupos estratégicos utilizados por el gobierno para
esparcir a la gente desde adentro, pero los confunden porque son vestidos de civil. Y obviamente ustedes saben, los que tienen familiares que son trabajadores quizá del ejército o policías, saben que un policía, un bombero, un soldado no puede golpear a una persona vestida de civil, porque esto es un delito, porque como tú llevas un entrenamiento especial para defenderte, para salvaguardar a México, tus manos se convierten en arma blanca. Entonces, si un soldado los golpea, puedes denunciarlo y él se va a la cárcel, ¿no? En teoría. En el mejor de los casos, digamos, estamos en México, no pasa. Pero bueno, el punto es que estas personas vestidas de civil son grupos de halcones que el gobierno genera para poder generar, más bien esto que crea para poder generar conflicto. Es decir, intentan persuadir a la gente de que los ataque, y cuando te atacan es cuando tú tienes una justificación de poder dañarlos. Muchísima gente ahí refiere que cuando están dentro del meeting empiezan a ver cómo los atacan, empiezan a disparar contra gente, incluso muchísimos refieren que arriba de los edificios de Tlatelolco existen francotiradores que son los que atacan a la gente de que están en el meeting, asesinando a muchísimas personas, ¿no? Les digo, incluso muchísimos de los estudiantes corren hacia los edificios de lo que es Tlatelolco, se esconden entre los departamentos de las familias que los esconden, pero se sabe que después el ejército durante toda la tarde y noche estuvo entrando a los departamentos a sacar a los jóvenes escondidos, ¿no? En el mejor de los casos, si la familia se dejaba abrir el departamento, pues qué padre, ¿no? Porque solo se llevaban al estudiante. Pero si se rehusaba, muchas veces se sabe que incluso hasta las familias murieron, ¿no? Por proteger a estos jóvenes, y el gobierno ocultó todos esos cuerpos, ¿no? Se dicen muchísimas cosas, no puedo asegurar, pero es una historia trágica dentro del México negro, en el cual hay muchísimas anécdotas de este momento. Por ahí en el video que les subí les pegaba unos imágenes de cómo se ven a los jóvenes desnudos, cómo los están torturando, cómo los están golpeando, y a muchos los encarcelaron, ¿no? A los líderes los encarcelaron, a muchos los mataron, etcétera, ¿no? Se dice por ahí, por ejemplo, que en la noche entraban los carros de basura sacando cuerpos, ¿no? Algunos testimonios ya se dan en la actualidad, no se sabe si es real o no, pero hay muchísimos testimonios sobre esto. El punto es que, bueno, a partir del 2 de octubre se va a generar un conflicto muy grande dentro de México, porque es algo de lo que no se habla, y si se habla entre comillas, porque todo el mundo tiene miedo. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Ya se va a acabar la clase? ¿Va a iniciar otra sesión o ya con esta? Híjole, yo creo que inicio nada más para concluir, ¿de acuerdo? Si nos saca, les pego otra vez el link, o más bien ingresen con el mismo link. ¿Vale?